el presente trabajo, presentado para el curso Motivación y Emoción, a cargo de la tutora Diana Estela Pinzón Romero, es presentado por los estudiantes Janie Brigitte Delgado Hernández, Cheiner Lorena Guzmán Sánchez, Ivonne Natalia Gutiérrez, Diego Fernando Cárdenas Rendón. En el marco de la actividad colaborativa, fase 4, con los temas abordados en la fase 2 y en la fase 3 del curso Motivación y Emoción. Con respecto a esta primera diapositiva, podemos ver en pantalla los aspectos relacionados con la emoción, los procesos cognitivos y la regulación emocional. La emoción implica un sistema de procesar información jerarquizado, que asigna tiempos y recursos para proporcionar la respuesta más adecuada, lo más rápido posible y con la intensidad proporcionada a las demandas. De otra parte, también podemos decir que las emociones tienen alta plasticidad y capacidad para evolucionar, desarrollarse y madurar. Los seres humanos aprendemos de nuevas situaciones, modulamos nuestras emociones, desarrollamos otras nuevas, anticipamos respuestas para prevenir emociones no deseadas. En términos generales, las emociones van cambiando en función de las demandas del entorno que nos rodea, bien sea por acción de la experiencia personal o también por lo social. En cuanto a la organización de toda nuestra actividad, las emociones coordinan nuestras actividades diarias, es decir, las que vienen o dependen del entorno, de nuestras experiencias y las complejas actividades que realizamos día a día. Reclutan procesos psicológicos para realizar este proceso. Además, son un sistema de procesamiento de información prioritario para la supervivencia y la adaptación, que coordina los restantes procesos psicológicos necesarios para responder de una forma rápida a situaciones concretas. Igualmente, las emociones están ligadas a la cultura. Dentro de este aspecto, tenemos tres condiciones necesarias dentro de esta relación intrínseca. La primera, nos dice que las emociones son el soporte principal de las normas sociales. La segunda nos habla de que no todas las culturas reconocen o conceptualizan las mismas emociones. Y la tercera nos afirma que cuando una emoción está integrada en el repertorio conceptual de una cultura, puede convertirse también en el objetivo de normas sociales de carácter imperativo o prohibitivo. Haciendo alusión a las emociones básicas o primarias, estas aparecen durante el desarrollo natural de cualquier persona, con independencia del contexto en el que se desarrolle, y tienen un propósito central: ayudarnos a sobrevivir, dirigir nuestra conducta y favorecer la relación de los unos con los otros, es decir, con nuestros pares. Las emociones básicas nos sirven para defendernos o también para alejarnos de estímulos nocivos, los enemigos o los peligros, por ejemplo, o aproximarnos a estímulos placenteros o también a recompensas, comida, juego, actividad sexual, entre otros aspectos. Tienen como función la supervivencia de nosotros como seres humanos y obviamente de la especie en general. Cuando las emociones básicas se combinan para producir otras emociones más complejas, se producen las denominadas emociones secundarias, que también se las llama complejas o derivadas, pues por supuesto se derivan de las primarias. Por ejemplo, tenemos la vergüenza, que es una mezcla de culpa y miedo. Las emociones secundarias no presentan rasgos faciales característicos en las personas.
ni una tendencia particular a movilizarnos a la acción, por lo que en muchos de los casos podemos decir que pasan desapercibidas o también pueden ser disimuladas. Por ejemplo, los celos entre una pareja. Ahora bien, con respecto a las teorías de la emoción, dentro de las explicaciones a los fenómenos motivacionales, una primera teoría es la de James Lange, 1884. Esa teoría señala que la corteza cerebral recibe o interpreta los estímulos sensoriales que provocan emoción, produciendo cambios en los órganos viscerales a través del sistema nervioso autónomo y en los músculos del esqueleto a través de nuestro sistema nervioso somático. Esta teoría se opone a la idea que dice que es proveniente del sentido común de que la percepción conlleva una emoción y esta provocaba una reacción fisiológica. Tanto James como Lange proponen un modelo en el que la reacción fisiológica ante el estímulo era la que provocaba la emoción. De alguna manera, un ejemplo nos hace entender esa teoría. No lloro porque tengo pena, sino que tengo pena porque lloro. La teoría establece que como respuesta a las experiencias y estímulos, el sistema nervioso autónomo crea respuestas fisiológicas. Por ejemplo, hay tensión muscular, hay lagrimeo, hay aceleración cardiorrespiratoria. A partir de esa respuesta se crean las emociones. Un ejemplo clásico, como lo vemos en la diapositiva, es el de James, cuando él habla del oso. El sentido común nos dice que ver un oso provoca miedo. Obviamente a todos los seres humanos nos provoca miedo un oso, lo cual nos impulsa a correr. Pero James dice que la respuesta adecuada ante un oso es correr, lo cual impulsa a sentir miedo. Una segunda teoría es la de Cannon-Barr, 1915-1956, digamos son los años en los que se desarrolló esta teoría, y parte de un enfoque psicofisiológico. Según los autores, la emoción antecede a las conductas y prepara el organismo para realizar una respuesta de lucha o huida frente a situaciones ambientales de emergencia. Por ejemplo, lloramos porque nos sentimos tristes. Es decir, la emoción se produce antes que las respuestas fisiológicas. Después de la emoción y partiendo de ahí, se desencadena una reacción de alarma ante situaciones límite. De otro lado, Cannon y Barth plantean que el sujeto tenderá siempre a buscar el equilibrio y adaptarse al medio y obviamente a las situaciones. Estos autores también consideraron la emoción como un acontecimiento cognitivo y plantearon que todas las reacciones físicas son iguales para diferentes emociones y por lo tanto que sobre la base de las señales fisiológicas no podríamos distinguir unas emociones de otras. Para finalizar esta diapositiva miramos la teoría de Papa McClellan, 1937, en la cual se habla de los estímulos emocionales que serían capaces de provocar tanto el sentimiento de la emoción en el cerebro como la expresión de esta en el sistema nervioso periférico. Es decir, emoción y reacción se darían de forma simultánea. McClellan además integró en su modelo el conocimiento proporcionado por los estudios de Clover y Bachi, quienes habían demostrado que la extracción bilateral de los lóbulos temporales en monos conducía a un conjunto característico de comportamientos que incluían, entre otros síntomas, por ejemplo, la hipersexualidad o el aumento de las conductas de exploración. En esta diapositiva
continuamos desarrollando los temas de emoción, procesos cognitivos y regulación emocional. Y nos referiremos a un primer aspecto contemplado dentro de las dimensiones de la emoción, como es la valencia. Y por valencia entendemos como una dimensión principal sobre la cual se construye la experiencia emocional. Es el componente motivacional de la emoción y se origina en estructuras neurobiológicas primarias y separadas, una que activa el sistema motivacional apetitivo y otra que activa el sistema motivacional defensivo. Por su parte, el arousal es la dimensión que refleja la energía invertida durante la emoción. Es la cantidad de activación simpática que se experimenta durante la experiencia emocional. El arousal suele estar en función de la valencia, ya que la activación de alguno de los sistemas motivacionales son apetitivos o defensivos y van acompañados de un aumento en el arousal. Por su parte, la dominancia es la dimensión más reciente y hace referencia al grado de control que los seres humanos perciben sobre sus respuestas emocionales y su función es la interrupción o continuidad de la respuesta conductual. En cuanto al funcionamiento muscular, en el componente no verbal de la emoción, tenemos, por ejemplo, la expresión facial, que es la forma más común de expresión no verbal, a través de la mímica de la cara, por ejemplo, el movimiento de las cejas, los labios, los músculos faciales. Es posible averiguar el estado de ánimo de muchas personas, así como sus sentimientos de temor, felicidad, sorpresa o enojo. Los gestos también, cuando se utilizan, por ejemplo, las manos y piernas o los brazos para gesticular, se están expresando sentimientos y actitudes. Una persona entusiasta y vital acompañará la conversación con gestos amplios y cargados de energía, mientras que otra más reflexiva utilizará movimientos más calmados y armoniosos, por supuesto. La postura es otra forma de comunicación no verbal que revela detalles sobre los diferentes estados de ánimo. Las posturas verticales y rectas van ligadas a personas equilibradas, mientras que las posturas encorvadas y con la cabeza baja se relacionan con comportamientos depresivos o también con la tristeza. En cuanto al contacto ocular, se trata de una forma más sutil del lenguaje no verbal. La mirada tiene un significado especial en la comunicación, pues el contacto visual es el primero que establecemos con los demás. Un caso típico: las personas tímidas tienden a desviar la mirada, mientras que las inseguras la bajan y las afectuosas la sostienen. Por último, los elementos paraverbales hacen referencia a otros aspectos de la comunicación no verbal, como el tono, los silencios, la fluidez verbal, entre otros. La voz está cargada de profundos significados, muy sutiles. Tanto es así que, por ejemplo, los niños pequeños responderán mejor a la entonación que usan los adultos antes que a las propias palabras. Por último, podemos también reconocer estos elementos en la voz baja y pausada de los enfermos, que contrasta con el tono alto e intenso de las personas enérgicas y sanas. Hola, mi nombre es Sheiner Lorena Guzmán. Vengo a hablarles sobre qué es una emoción. Las emociones son difíciles de comprender, pues están compuestas de diferentes aspectos. Podríamos decir que las emociones son estados afectivos puntuales que se producen en la percepción subjetiva de un individuo y que esta va acompañada de cambios corporales innatos, los cuales pueden ser modificados por la experiencia. Dentro de los aspectos que representan las dimensiones son el sentimiento, la activación, la intención y la expresión. Dimensiones de sentimiento. Dan a las emociones un componente subjetivo que tiene significado personal. Es por lo que nos sentimos de un determinado
determinado modo, puede ser tristes o alegres. Es por ello que las emociones varían cuando cambiamos los significados. Un ejemplo de esto podría ser cuando un estudiante tiene algún problema, por lo general tiende a bajar su rendimiento académico. Dimensiones de activación. Incluye la activación biológica como la frecuencia cardíaca que prepara al cuerpo para la conducta adaptativa de afrontamiento. Se prepara al organismo para adaptarse al ambiente. Cuando estamos emocionados, nuestro cuerpo está más activado de lo normal. Es por ello que sentimos que nuestro corazón late con más fuerza, que nuestra respiración es más rápida y que los músculos permanecen tensionados. Componente de intención. Da a la emoción un sentido de motivación dirigida a metas para tomar un curso de acción específico. Estas surgen como respuesta a sucesos importantes para los diferentes motivos o intereses del individuo. Un ejemplo de este es que la alegría nos sirve para acercarnos a las personas y el miedo para alejarnos de algo o de alguien. Componente social. Es un aspecto comunicativo como ocurre a través de una expresión facial. Con nuestros gestos faciales y corporales comunicamos a las demás cómo nos estamos sintiendo. Es por ello que es importante que las personas puedan tener control emocional. La emoción es el constructo psicológico que coordina y unifica estos 4 aspectos de la experiencia y un patrón adaptativo sincronizado. Ahora, ¿qué causa una emoción? Cuando enfrentamos un suceso vital importante, surge una emoción. La mente, que son los procesos cognitivos, y el cuerpo, que son los procesos biológicos, reaccionan de manera adaptativa. Es decir, enfrentan un suceso vital significativo, activa procesos cognitivos y biológicos que de manera colectiva activan los componentes esenciales de la emoción, incluyendo sentimientos, estimulación corporal, intenciones dirigidas a metas y expresión. Es por ello que nos preguntamos cuál es el suceso más importante, si los procesos cognitivos o los procesos biológicos. Perspectiva biológica. Las emociones provienen de influencias corporales como las vías neurales en el sistema límbico del cerebro. Para hablar de la perspectiva biológica, tenemos a 3 representantes que son Isaac, el cual ha encontrado que las lactantes responden de manera emocional hacia ciertos sucesos a pesar de sus deficiencias cognitivas. Es por ello que vemos a un lactante de 3 meses que sonríe en respuesta a la voz de un humano y un lactante de 2 meses que para expresar su dolor lo hace en forma de enojo. Paul Ekman señala que las emociones tienen un inicio muy rápido, duraciones breves y pueden ocurrir en forma automática involuntaria. Para él, las emociones inician rápido, tienen una duración breve, de forma automática e involuntaria, o sea, son inconscientemente, su evolución es adaptativa. Para Panzer, las emociones proceden de circuitos neurales que proceden de un origen genético y que regulan la actividad cerebral. Perspectiva cognitiva. Las emociones provienen de sucesos mentales como las evaluaciones del significado personal del acontecimiento que causa la emoción. Es por ello que tenemos 3 representantes y para cada uno de estos representantes la actividad cognitiva es un prerequisito necesario para la emoción. Lazarus afirma que sin una comprensión de la importancia personal del impacto potencial de un acontecimiento para el propio bienestar, no hay razón para responder emocionalmente. La evolución cognitiva debido al significado de un suceso, estableciendo condiciones para la experiencia emocional, pensar en el bienestar del otro. Klaus identifica varias evaluaciones cognitivas específicas que generan experiencias emocionales, que incluye: ¿este suceso es bueno o malo? ¿Puedo afrontar con éxito esta situación? ¿Y este suceso está bien en un sentido moral? Estas preguntas tienen respuesta moral, ya que se usa un procesamiento cognitivo. Bernard Weiner se concentra en el procesamiento de información que ocurre luego de los resultados vitales, es decir, la teoría de la atribución se enfoca en el pensamiento y reflexión personal que realizamos después de los éxitos y fracasos de la vida. Es cuando tenemos éxito por nosotros mismos sentimos orgullo y cuando es por la ayuda de un amigo sentimos gratitud. Perspectiva de 2 sistemas. Los seres humanos tienen 2 sistemas sincrónicos que activan y regulan la emoción. Uno de ellos es un sistema innato, espontáneo, fisiológico, que reacciona de manera involuntaria a los estímulos emocionales.
y el segundo es un sistema cognitivo basado en la experiencia que reacciona en forma interpretativa y social. Entonces, la respuesta a la pregunta ¿qué causa la emoción? Es que tanto la cognición como la biología son sus causas. ¿Cuántas emociones existen? Esto lo tenemos que tener en cuenta porque depende de la orientación que escojamos, ¿sí? O la cognitiva. La orientación biológica hace énfasis a las emociones primarias y a la orientación cognitiva hace énfasis a las emociones primarias, pero rescatando aspectos de las experiencias individuales, grupales o sociales. La perspectiva de cada propuesta tiene un interés diferente. Richard Salomón identifica dos sistemas cerebrales, enodistas e inconscientes, lo que indica que las experiencias agradables aversiva contraria se contrarresta de forma automática. Jeffrey Gray en 1993 alegría, enojo y ansiedad. Jim Peake propone 4 emociones: temor, ira, pánico y expectativa. Nancy Stein y Ton en 1900 destacan emociones de felicidad, tristeza, enojo y temor. Sylvan Tompkins distingue 6 emociones: interés, temor, sorpresa, enojo, angustia y alegría. En 1992 propone 8 emociones: el enojo, el asco, la alegría y la anticipación. Carol Izar en la emoción: el enojo, el temor, la angustia, la alegría, el asco, la sorpresa, la y el desprecio. Desde el punto de vista perspectivo, las emociones dan respuestas a las estructuras de los significados de situaciones determinadas. Bueno, las emociones básicas son 6, como lo podemos observar en esta diapositiva: la felicidad, la tristeza, el enojo, el asco. Según Edman y Davidson, las emociones básicas son los siguientes criterios: son innatas, o sea, se aprenden a nuestras experiencias, surgen de las mismas circunstancias que nos pasan, se expresan de maneras únicas y distintas. Existen las emociones básicas negativas, que son el temor, el asco, el enojo y la tristeza, y las emociones básicas positivas, que es la alegría y el interés. Bueno, emociones. En su obra acerca de las emociones, Darwin afirmaba que ayudan a los animales a adaptarse en su entorno. Por ejemplo, el perro cuando muestra sus dientes en defensa de su territorio. Las funciones sociales. Las emociones satisfacen funciones sociales, ya que nos ayudan a comunicar nuestros sentimientos hacia los demás, nos ayudan a facilitar la interacción con los demás, influyen en la interacción, mantienen y disuelven las relaciones. También se pueden expresar de manera verbal, por mensajes también, o en la gesticulación de nuestra cara. Buen día, docente y compañeros. Me presento, soy Ivonne Natalia Gutiérrez. Voy a presentarles lo que son componentes de las emociones. Empezamos con emociones básicas, dividiéndose en 2. Emociones primarias, que son las que encuentras en cualquier cultura, contribuyendo pues a la supervivencia y muy ligadas a las expresiones faciales. Y las secundarias, que no en todas las culturas se ven. En Marruecos, por ejemplo, si no estás casado no puedes demostrar amor por medio de besos o abrazos en público. Pasamos a lo que son las teorías de la emoción con James. Él dice que por medio de una conducta se genera la información para de allí generar lo que es la expresión emocional. Cannon nos habla de la actividad talámica. Si en el tálamo se presenta alguna falla, no podríamos tener una expresión emocional adecuada. Y McLean nos habla del sistema límbico. Nos pone como ejemplo la amígdala, siendo esta pues la que nos mantiene en estado de alerta. Entonces no podríamos estar atentos a cualquier suceso de gusto o de disgusto y allí poder generar alguna emoción. Pasamos a lo que son las dimensiones de la emoción: valencia, arousal y dominencia, que son correlacionadas.
ya que pues en la valencia tenemos el atractivo o la aversión a un evento, aurousual tenemos lo que es la excitación, y la dominancia pues que es el control que cada persona tiene sobre sus respuestas. Entonces van como ligadas para generar un estímulo y una respuesta a las emociones dadas por algún suceso. Tenemos emociones y nivel de actividad. Se dividen en 4: la calidad de la voz, la expresión facial, lenguaje corporal y actos explícitos. La calidad de la voz: si alzo mi voz, genera en el tono de disgusto o de alegría. En la expresión facial, yo puedo decir que estoy bien, pero si alzo una ceja, probablemente se den cuenta que estoy molesta. En el lenguaje corporal, digo que no estoy mal, pero estoy llorando y con cara cabizbaja, se van a dar cuenta que estoy mal. Y en los actos explícitos, un toquecito en la espalda para demostrar cariño. Tenemos la diferencia entre emoción y estado de ánimo. En la rutina diaria, la gente por lo general tiene un estado de ánimo. Todos amanecemos con un estado de ánimo, bien sea alegres, tristes, pero eso es algo con lo que amanecemos. En cambio, la emoción pues se genera de un momento a otro. La emoción dura lapsos de tiempo muy cortos, segundos o minutos. En cambio, el estado de ánimo puede durar horas o hasta días. La emoción se rige en la conducta, ya que se expresa lo que se siente, y el estado de ánimo va más ligado a lo que es la cognición. Los dos van muy de la mano en respuestas de sucesos de gusto o de disgusto, pero el tiempo de duración son totalmente diferentes. Acá culmino con mi exposición, espero les haya gustado, muchas gracias por su atención.